Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Y a las 10:41, 9:41 en Canarias, empieza Lo Imposible, la sección en la que Bruno Galindo nos trae historias insólitas, viajes increíbles, hazañas improbables. Y hoy nos traes... ¿Qué nos traes, Bruno? Pues ya te decía, un dromedario. No, 30.000 dromedarios. Bueno. Y sé que esto suena raro, sí, incluso para una sección que se llama Lo Imposible, pero sí, confía. Venga, confío. Confío. Verás, todo esto va de turismo, ¿Sí? de cómo el turismo te propone una fantasía, la posibilidad de placeres y disfrutes que no tienes ahí donde vives y que a menudo poco tienen también que ver con la vida real del lugar en cuestión, ¿no? Uh-huh. Porque el turismo pues también produce monstruos, una situación nueva para miles de personas que ya no pueden seguir viviendo su vida, que ya no pueden habitar en el barrio donde nacieron, o incluso a veces, en los peores casos, pues seguir hablando su idioma. Todo esto lo saben bien en Mallorca y me remito a la reciente protesta contra la masificación del turismo. Bueno, este es uno de los sonidos de esa manifestación. 26 de julio, decenas de miles de personas salen a la calle para protestar por la gentrificación, por los daños ambientales, por la saturación de los servicios provocados por un turismo desatado. Exactamente, Mallorca al límite se podía leer en las pancartas de los manifestantes. Pero hay que entender que esto viene de lejos. Ya, a ver cómo consigues unir esta realidad con 30.000 dromedarios. En realidad son 30.000 y pico, pero bueno, vale. voy con ello ahora mismo. Turista 1.999.000. Viajamos a los años 60, viajamos al desarrollismo. La crisis económica, la autarquía franquista, estaba ahogando al país en esos años y hacía falta un crecimiento urgente. Entonces pasaron varias cosas. Por un lado, y esto nunca está de más recordarlo, y menos en estos días, cientos de miles de españoles tuvieron que irse a trabajar a Europa para poder enviar dinero a sus familias. Y por otro lado, España se abrió al turismo. Y las costas eran, claro está, nuestro principal activo. Y Mallorca, una de nuestras joyas, como se cantaba en esta canción de los Stop. Un mundo de sal, un mundo de sal, un mundo de amor. Un mundo de amor y de sol y de más cosas. Se inauguran los hoteles, se abren restaurantes, afloran las piscinas. De la isla, punto de llegada del viajero, frente al tapiz azul de su bahía. Al borde de la bahía, un gran paseo marítimo de reciente construcción une el casco de la ciudad antigua. En fin, se disponen todo tipo de servicios para los y las turistas, entre ellas las idealizadas suecas, todos los cuales, y con esto me voy acercando al dromedario cada vez más, compran y envían postales, porque estamos en la época dorada de las postales. Ay. O sea, que venden postales en los hoteles, aquellos expositores giratorios, me acuerdo de ellos, ¿no? Sí, en los vestíbulos de los hoteles, sí. En los kioscos de prensa, en las papelerías, por todas partes. Decían, recuerdo de España, y veías una playa, un mirador, un mosaico con los lugares más típicos, y también otro tipo de imágenes más kitsch, la típica pareja con su traje regional, algunas de ellas bordadas con hilo en tres dimensiones. Formato tridimensional, una bailarina flamenco, unos payeses o en este caso un dromedario. Ahí aparece el dromedario. El dromedario, el mismo. Música. Esta es la historia de un dromedario. Esta es la historia de Mohamed, el famoso dromedario de Palma de Mallorca, el que aparecía en una de las postales más populares de la época. Según los libros de contabilidad que han quedado de la empresa que vendía esas postales, la empresa Casaplanas, que hoy es un centro dedicado a la interpretación del imaginario turístico mallorquín, se vendieron 30.311 unidades de aquella postal. De ahí, claro, los 30.000 dromedarios de los que nos estás hablando. Que, por cierto, qué casualidad, es el título del último libro de la escritora de viajes e investigadora Patricia Almarcegui. Tenemos aquí el librito que lo has traído y la tenemos ahí al teléfono. Patricia, muy buenos días. Buenos días. Hola, Patricia. Oye, ¿cómo llegas tú a esta historia del dromedario de Mallorca? Pues mira, me fascinó una imagen allí en Casaplanas, que me habían invitado para
investigar en el archivo. Y esa imagen estaba, bueno, una imagen muy parecida, porque no es la misma que tenemos ahí en la cubierta del libro, ¿no? Pero otra imagen, con 2 suecas encima de un dromedario, estaba ahí hiperampliada, y digo, ¿eso qué es? O sea, y ya me dejó, me tocó totalmente, como se dice, touché por la imagen, y empecé a investigar, y bueno, pues fui de sorpresa en sorpresa, y tengo que decir que nunca hubiera pensado hacer ese librito que tenéis entre las manos. Jamás. Claro, a ver, algo importante que yo creo que has dicho, una imagen similar a la de la portada, o sea, que entiendo que del dromedario había varias imágenes. Sí, muy fácil, entras en cualquier red social y hay hubo más casas fotográficas que dedicaron a fotografiar pues los 3 dromedarios, o sea que por eso también es importante, porque forma parte del imaginario de miles y miles de personas, ese dromedario en la playa del Arenal de Palma. ¿Cómo llega el dromedario o los dromedarios hasta Mallorca? Porque quiero decir, un dromedario en Mallorca es una cosa un poco marciana. Bueno, hubo un hombre de negocios, su principal negocio era traer animales, prácticamente cerdos, de África, de Marruecos, y entonces en uno de esos viajes pues se trajo 3 dromedarios probablemente desde el Sáhara Occidental a Mallorca, ¿no? En 1900 aproximadamente 61. ¿Con qué objeto? Pues yo creo que con el objeto que tuvo el amo Mateu Campet, que es que los trajo, que era hipercapitalizar, rentabilizar en el contexto del desarrollismo económico, pues los 3 dromedarios, o sea que así se los trajo desde allí. Patricia, tengo entre mis manos tu libro, que lleva en la portada la famosa postal, una de las famosas postales, según nos explicas, y aquí vemos a uno de los dromedarios, entendemos que es Mohamed, con 3 mujeres, no 2, subidas a su lomo en la playa del Arenal. Te quiero preguntar, aparte de lo que se ve claramente, ¿qué más ves tú en esa foto? Wow, pues yo lo primero que veo es un animal maravilloso, el dromedario, que ha sido sacado de su contexto, de su lugar de origen y transportado a miles de kilómetros allí, y por lo tanto yo veo Oriente, ¿no? Un dromedario es el epítome, la sinécdoque de Oriente, ¿no? Eso es lo que veo. Luego veo además contrastado con unas turistas encima, también descontextualizados desde lo que era entonces la playa del Arenal de Palma, ¿no? 1, Oriente. 2, la fascinación de señoras. Si suben a este dromedario que no es de aquí, ¿no? Ustedes pueden vivir este espacio como si fuera Oriente, ¿no? Y Oriente y el orientalismo ha significado siempre la idea de que Palma o lo que fuera, ¿no? O en el lugar de Palma se pueden vivir todos los deseos posibles. O sea, que veo eso, ¿no? Una creación, una construcción ya de un determinado modelo de turismo en los años 60. Al animal le tienen el día entero dando vueltas a la isla, y se va cruzando con las distintas historias y las distintas leyendas de la isla. Tiene, por ejemplo, un encuentro con el gran Robert Graves, el famoso escritor británico, autor de Yo, Claudio, que vive en Deia. ¿Se sabe algo de esa u otras anécdotas? Bueno, de esa anécdota yo sé lo que he investigado, no sé si habrá más, pero bueno, sí que hubo un librito, ¿no? Hubo 2 mallorquines, Gustavo y Miguel, que en el año 64 aproximadamente intentan dar la vuelta a Mallorca con el dromedario Mohamed, y entonces, bueno, pues escriben un librito, y en ese librito se puede bucear, imaginar, que es lo que he hecho yo en el libro, ¿no? Y literaturizar, ¿no? Pues esos encuentros, ¿no? Como por ejemplo un encuentro que a mí me produce de todo, ¿no? Que es ese encuentro de una anciana en un pueblo del interior, yo no sé si es Campos, me parece, ¿no? Cuando la primera vez que ve el dromedario y le pide a Gustavo y a Miguel si por favor deja que suba a su nieto al dromedario, porque le ha tocado hacer la mili en África, probablemente en Sidi Ifni o vete a saber si en Dakhla, ¿no? Y quiere que se vaya acostumbrando a lo que va a ser el cuerpo militar en el regimiento en África. Entonces, bueno, a mí eso me conmueve enormemente, ¿no? Esa historia, por ejemplo, hay muchas más, ¿no? Pensar, pues bueno, que el dromedario es también como un ser humano, ¿no? Que le mandan en los años 60 a África a hacer la mili, ¿no? Que era el fin del mundo, obviamente. Porque además se produce algo también interesante, y es que en los 60 un dromedario por el interior de Mallorca
ante gente que jamás habría salido de Mallorca, ¿no? Digamos la Mallorca más rural, el impacto de un paisano, de una paisana, de ver llegar al dromedario tenía que ser tremendo. Sí, la verdad es que los esperan. Los niños salen, totalmente fascinados por el dromedario, ¿no? No habían visto nunca. Si yo para la documentación del libro tuve que irme lo más cercano a Menorca, donde vivo, a Madrid, a ver dromedarios, pues imagínate ver entonces, en los años 60, un dromedario en el interior de Mallorca. Es realmente un encuentro. O sea, todo es una sorpresa en la documentación para hacer ese libro, ¿no? Es una cosa tras otra. Es curioso porque en algunas zonas de Baleares lo menos sorprendente ahora sería ver un dromedario. Sí. Y no sabéis, a mí me hace mucha ilusión, no sabéis las historias que está reproduciendo y volviendo a recordar esos dromedarios, ¿no? La gente, incluso hippies, que iban a vivir al lado de donde estaban los 3 dromedarios para verlos todos los días, ¿no? Abuelitas, abuelos que recuerdan cómo paraban el coche el domingo para verlos, en fin, que de verdad que es una gozada todo lo que me está volviendo. Tengo que ampliar el libro, ¿no? Sí, de esos recuerdos, claro. de esos 3 dromedarios. Sí. Patricia, tú eres una gran viajera y experta en territorios diversos, de Irán a Japón, por decir solo un par de ellos, pero hoy te tenemos en Lo Imposible hablando de cuando nosotros fuimos un lugar exótico. ¿Lo seguimos siendo de alguna manera para los que vienen a vernos? ¿Lo ves tú en las Baleares, donde, por cierto, tú vives, en Menorca? Sí, vivo en Menorca hace 13 años. Sí, somos exóticos y desgraciadamente la imagen de Oriente, ese lugar donde todos los deseos pueden ser satisfechos, sigue siendo la imagen de las Baleares, ¿no? Un lugar donde puedes, por ejemplo, gastar 4 veces agua de la que gastas, yo qué sé, en tu Inglaterra de origen o en tu Alemania de origen, ¿no? Un lugar donde todo está permitido, ¿no? O sea, se ha construido esa imagen y se continúa perpetuando, ¿no? Yo creo que es más, todavía se está extrapolando y vivificando más en algunos territorios del país, ¿no? Fuera de las Baleares. O sea, es tremendo. Siguen con la misma imagen, siguen vendiendo lo mismo. ¿Cómo no vamos a tener turistificación? Claro. ¿Sabes? Con lo que se invierte en esa imagen. Claro. Voy a hacer una tontería, pero si se hubiese llenado Baleares de dromedarios en lugar de turistas, pues se habría notado menos el impacto. Pero mira, este es un asunto, a ver si lo hacemos esta semana, después de la última gran manifestación en Palma. Hablamos con los compañeros de Mallorca y les dijimos, oye, tenemos que llevar al abierto de hoy por hoy, al tramo, digamos, de información más pura, ¿no? La realidad que se está viviendo allí, la realidad que se está viviendo en Palma y esta conciencia cada vez más arraigada, cada vez en sectores más amplios de la sociedad, de que el modelo ha tocado techo, el modelo ha superado ya los límites. Sí, absolutamente. Fíjate, los años 70, finales de los años 70 ya eran las Baleares también, un laboratorio, sobre todo Mallorca, un laboratorio avanzado en el que se estaba estudiando ese modelo que ya en los años 70 mucha gente clamaba al cielo de que no podían seguir así ni estar las Baleares, ¿no? O sea, que también pensemos que ha habido unos movimientos en contra, cuestionando y reflexionando ello, ¿no? Y ahora estamos en eso y es también algo estupendo, ¿no? Estamos volviendo a reimaginar un turismo popular posible, claro, ¿no? O sea, estamos saliendo a las calles y estamos en ello, ¿no? Ya no hay, por ejemplo, aquí en Menorca, donde vivo, muy poca gente, esto ha cambiado en 2 años, ¿no? No cuestiona y no está hasta las narices, ¿no? De tener que sostener, pues, una población que se cuatriplica, ¿no? Es brutal. Lo leí en un artículo interesantísimo, ¿no? Que hablaba de que lugares como Salou, por ejemplo, ¿no? Van almacenando agua porque saben que cuando llegue el verano van a utilizar 6 veces el agua que utilizan normalmente. Es una locura. Que no se sostiene. Y pese a todo, te diré, Patricia, qué envidia quien estuviera en Menorca. No vamos a ir, no te preocupes. Pero claro, es tan maravillosa esa isla que, en fin, nos da mucha envidia. Patricia Almarcegui, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Lo Imposible. Nada, gracias a vosotros y viva los dromedarios. Vivan. Vaya historia. Qué historión. ¿Qué te parece? Qué historión. ¿Algo más, Bruno? Pues siempre algo más. En este caso, y para terminar, otra historia con camélidos que viajan sin ellos desearlo. La del cuerpo de camellos de los Estados Unidos. Un experimento de mediados del siglo XIX realizado por el ejército de aquel país, para el cual se llevaron en barco a 33 camellos desde Egipto y Turquía para utilizarlos como animales de carga. El experimento fue abortado por la guerra civil
y el US Corps Camel, que así es como se llamó, fue desmantelado. Los camellos fueron vendidos o escaparon algunos y desde entonces se dice allí que en los desiertos de Texas y Arizona hay camellos. Qué curioso. Pero bueno, bromas aparte, lo que decía Patricia, vivan los dromedarios, vivan los camélidos, dejemos vivir a estos y a todos los animales donde ellos quieran y dejémosles tranquilos con nuestras tonterías. Pues sí, tal cual. Gracias, Bruno. Hasta la semana que viene. Gracias, Pedro, querido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.